El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Siete con 36. Un gusto recibir en nuestra mesa de trabajo a un actor político que tuvo en su momento una gran trascendencia. Llegó a la presidencia de la República del Paraguay, fue censurado y destituido por el Congreso de ese país. Luego llegó a ser congresista, ¿no? Por la vía de las urnas. Fernando Lugo, que además se ha identificado con el progresismo de la región, que está acá en el Ecuador y que tiene la gentileza de visitar nuestro programa de noticias. Qué gusto, bienvenido. Buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días a ti, Fabricio, a la audiencia de Radio Majestad. Encantadísimo de estar en Quito y estar en esta radio. Qué gusto recibirlo acá, presidente Lugo. ¿Senador en este momento, congresista? Sí, estoy haciendo el segundo periodo. Usted fue reelegido, ¿no? Fui reelecto. ¿Se llama senador o diputado? Activo. ¿Senador o diputado? Senador. ¿Es un congreso unicameral o bicameral de Paraguay? Es bicameral, son ¿Ya? 80 diputados y 45 senadores. De los 45 senadores, son 7 senadores que son del Frente Guazú, que es la coalición progresista a la cual pertenezco. ¿Cuál es la situación del progresismo hoy en Paraguay? Le hago esta pregunta primero, porque al llegar usted al poder, se rompió con una hegemonía histórica del Partido Colorado. 62 años. Mire usted, usted fue censurado y destituido por el Congreso, pero resulta que hoy gana 2 elecciones consecutivas para integrar el Senado. ¿Cuál es la situación del progresismo en su país? Bueno, no me gusta hablar de esto porque es una cuestión personal. Cuando ocurre el juicio político, al mal llamado juicio político... 2012 fue eso, ¿no? 2012 junio, 22 de junio, a la destitución de Lugo yo tenía una aprobación de 49%. Hoy, entre bien y excelente, estoy en 75%. O sea, hay un reconocimiento de la ciudadanía paraguaya de que el gobierno que hemos hecho es un gobierno que ha hecho bien las cosas, ha sido un gobierno transparente, ha sido un gobierno que miraba a las grandes deudas sociales que tenía el país, ha mirado a los campesinos, ha mirado a la tercera edad, hemos renegociado en parte con Itaipú, con el presidente Lula, es decir, la salud gratuita que se ha implementado, y eso la gente está en la memoria colectiva de la ciudadanía paraguaya. Por eso es que Lugo, el Frente Guazú, hoy está tan vigente a pesar de aquel llamado juicio político o golpe parlamentario, el lawfare paraguayo, como lo decimos nosotros, de que ha acontecido con acusaciones que no fueron probadas tampoco, pero fueron decididos en otras instancias. Pero a lo largo del tiempo de la historia republicana, Paraguay no ha sido un país necesariamente cercano a la izquierda o a la centroizquierda, más bien ha sido más cercano a la derecha. ¿Sigue manteniéndose esas lógicas en su país? Es la primera vez que la izquierda tiene una presencia significativa en Paraguay. ¿No la había tenido antes? No, en el 36 se formó un partido, el Partido Florista, de inspiración socialista, pero no duró mucho tiempo. No duró mucho tiempo, fue un gobierno, lo llaman en la primavera democrática, unos 7 meses, y después el federalismo hoy día está vivo, pero muy debilitado. Cuando se habla del progresismo de la izquierda en Paraguay, se habla del Frente Guazú. El Frente Guazú, que son 8 partidos políticos pequeños, pero sí formando una coalición sólida, fuerte y muy respetada hoy, tengo que reconocer, es una coalición muy respetada por la seriedad como hace el trabajo, sobre todo ahí en el Parlamento. ¿Constitucionalmente usted podría buscar nuevamente una elección como presidente o ya no le es posible? No, ya no es posible. Paraguay es el único país en la región que dice taxativamente la Constitución, en ningún caso ¿Tiene reelección? habrá la reelección presidencial. ¿Y la censura y destitución mediante el juicio político lo inhabilitó a usted para ser candidato o no? Para ser candidato a presidente estaba inhabilitado y claro, todos los expresidentes. Pero como no terminé, bueno, si yo hubiese terminado el periodo me convertiría en un senador vitalicio, como son los demás presidentes que terminaron el periodo y en consecuencia no pueden ser electos como senadores activos. Incluso la experiencia anterior, una casualidad de las cosas que pasan, ¿verdad? En el año 2018, cuando yo asumí mi periodo, el segundo periodo parlamentario, 2 de los expresidentes se candidataron para senadores activos. Fueron reelectos, proclamados,
Y mira cómo son las cosas. Yo, presidente del Congreso, no les dejo jurar porque son senadores vitalicios y no pueden ser senadores activos. Mire usted, la situación de Paraguay, hablando justamente con Fernando Lugo. Salgo de Paraguay y me voy a la región. ¿Cómo lee Fernando Lugo lo que está ocurriendo en la región? Empecemos por lo que ha pasado en Argentina. La victoria de Macri sobre Scioli en su momento. 4 años después, la victoria de Alberto Fernández sobre Macri, que buscaba la reelección. Lo que ha pasado en Chile con la presencia hoy de Sebastián Piñera, que cumple un segundo periodo como mandatario de ese país. Lo que pasa en Brasil tras el juicio político que significó la censura y destitución de Dilma Rousseff. Tuvimos a Temer y ahora lo tenemos a Bolsonaro. ¿Cómo leemos lo que está pasando en estos países para empezar a hablar del debate sobre la presencia del progresismo o el advenimiento o una nueva presencia de la derecha ideológica en esta parte del continente? Bueno, mi primera apreciación es poder decir que para mí no existen proyectos, modelos de larga duración. El mundo tiene cambios vertiginosos, muy rápidos, ¿no? Lo que hoy es actual, lo que hoy está bien, pasado mañana se tiene que cambiar totalmente. El progresismo ha hecho una gran autocrítica, hemos tenido nuestras fallas, nuestros errores, demasiada confianza en nosotros mismos. Creíamos esa década del 2000 al 2010, una época de paz aquí en la región, sin ningún conflicto, sin ninguna ruptura, y todos los presidentes hemos sido electos democráticamente. Pero lo que pasa en Brasil también fue destituida por un juicio político muy forzado la compañera Dilma. La no aceptación a candidatarse a Lula, inventándole un proceso que ahora todo el mundo está reconociendo, y él mismo lo había dicho, que él no es propietario de unos departamentos que se le adjudica a él, que había recibido de manos de algunos empresarios. Es decir, yo creo que este libro que presentamos hoy en la tarde es muy actual, porque esta guerra jurídica, cómo utilizar los elementos jurídicos para sacar de la cancha a actores políticos muy significativos. Lula se candidataba y ganaba caminando, como se dice vulgarmente. Ese ¿no? Tal vez es el caso más emblemático de la región, el Sin caso ninguna duda. Yo creo que Lula ha trascendido la frontera incluso del continente, y ellos tienen reelección. Él podía haberse candidatado de nuevo después de haber dejado un periodo a la presidenta Dilma Rousseff. Claro, en Brasil son alternado. Elección, una posibilidad de una reelección, y luego, después de un periodo, otra elección, ¿no? También Uruguay, también Chile, también Argentina, puede ser consecutivamente, pero Paraguay es el único país que no tenemos la reelección presidencial. Yo no sabía ese detalle, mire usted. Mira, el único país. Y lo que pasa en la región, creo que tenemos que entenderlo, de lo que dije primeramente, que no existen modelos que duren mucho tiempo. El poder desgasta, la política desgasta. Lo que hoy estás haciendo bien, mañana tenés que revisarlo y cambiarlo. Y yo creo que eso ha pasado un poco con el progresismo. Estábamos demasiado confiados en el modelo que llevábamos, teníamos el gran respaldo de la ciudadanía, todos, tanto en Argentina, lo mismo lo que ha pasado con Evo, demasiada confianza, ¿verdad? Pero yo creo que estos cambios bruscos que ha acontecido es volver un poco al pasado. Lo de Bolivia, por ejemplo, en estas horas, se han difundido una serie de encuestas que ubican al MAS con creo que todavía es muy prematuro, ¿no? Pero con un porcentaje muy alto con relación a Carlos Mesa y a la propia presidenta interina, que creo yo claramente no ha cumplido con la supuesta misión que se le había asignado, que era el interinazgo y convocar inmediatamente elecciones. Creo que se ha mantenido demasiado tiempo en el cargo sin tomar decisiones asociadas justamente al proceso electoral. ¿Cómo se entiende lo de Bolivia, Fernando Lugo? Mira, Bolivia yo creo que fue una ruptura dolorosa. Es uno de los gobiernos que patriota, la de Evo, con una economía envidiable, una economía que se reconoce incluso internacionalmente, pero Evo también reconoce ahora quizás ha sido forzada su candidatura al tercer periodo. Y esta ruptura viene a romper la hegemonía del grupo progresista, y las encuestas, que son prematuras, como dices, dan el 31, el 34% claro. a Arce, 17 a Mesa, 14 por ahí a la que le sigue, ¿verdad? Yo creo que pues, tanto en cuanto haya libertad
en las propagandas electorales haya libertad, en que el MAS pueda llegar a todos los sectores con facilidad y no se presenten dificultades, ya sea jurídicas o de otro tipo, yo creo que el MAS retoma el poder en mayo. Evo Morales se equivocó luego de haber convocado un referéndum y el pueblo boliviano se pronunció por la posibilidad de no ir a una reelección. Evo Morales se equivocó al desconocer ese pronunciamiento popular y presentarse a un periodo que constitucionalmente no le correspondía. Sí, él adujo una herramienta forzada, la Corte Suprema de Justicia, que no lo puede autorizar, no puede estar por encima de la Constitución. Tenía que haber sido una reforma constitucional como es la de Paraguay. Yo no puedo, no pude haber acudido a la Corte y decir, autorícenme, yo me candidato de nuevo. La Constitución está por encima de todo. O sea, fue un error de Evo Morales, hay que, Sí, hay sin que duda. partir de y eso. lo reconoce él ahora. Él lo reconoce, que ha sido un error, lo hemos dicho varios, lo ha dicho Mujica, lo ha dicho otra gente muy importante como líderes políticos de la región, y yo creo que él reconoce que ha sido forzado. Pero hoy día, ojalá vuelva la paz a Bolivia. Lo que deseamos es la paz en Ecuador, en Paraguay, en Bolivia, en toda la región, porque de una década de paz vino una tormenta casi regional, y la misma integración, la integración latinoamericana, la integración del Mercosur, del UNASUR, en profunda crisis. Y yo creo que eso no nos conviene a nadie. Usted no ha sido ajeno a la historia del Ecuador. Usted en su momento vivió aquí en el Ecuador cuando ejerció el sacerdocio. Recuérdenos esos años, presidente Lugo. Justamente anoche me regalaron una película. Yo tengo aquí una gran admiración por Jaime Roldós Aguilera. Para mí fue uno de los mejores oradores que yo escuché en mi vida. ¿En qué años estuvo usted aquí en el Ecuador? Yo estuve del 77, final del 77 hasta el 82. Usted estuvo en plena dictadura. En plena usted. transición. ¿Ya? Y transición después, ¿verdad? ¿Ya? Y la dupla con de la democracia cristiana. Osvaldo Hurtado, una dupla excelente, lo hemos visto recorrer el Eran país. jóvenes políticos en el 79, en aquel 79, tiempo. 80, ¿no? Y recuerdo que Ecuador se preparaba para una transición, después, como señalabas, de esta dura o noche oscura de la dictadura latinoamericana. Lastimosamente ocurren estos crímenes políticos, magnicidios en ese sentido, porque hasta ahora parece que hay una gran deuda en clarificar el motivo de la muerte de Jaime Roldós. Como le decía, le hemos escuchado ahí en Guaranda, yo parado, escuchando de lejos, no había desperdicio en todos sus discursos. Un gran líder, yo creo que Ecuador y la historia lo reconocerá, que se ha perdido mucho con la muerte de Jaime Roldós Aguilera. Le preguntaba por su paso en el Ecuador porque, insisto, la historia y la vida del Ecuador no ha sido ajena a Fernando Lugo. ¿Cómo lee Fernando Lugo el momento político que al momento enfrenta el Ecuador? No es fácil. Yo no quiero caer en el análisis simplista de si es de una época de recambio, una época de crisis, ¿verdad? Yo no creo en los cambios que traigan después heridas. Las heridas cicatrizan, las cicatrices no se borran fácilmente. No soy quien tampoco para dar una receta o aconsejar. Yo creo que la crisis no es nueva. Muchos países es de los ecuatorianos, esa gran mesa nacional de conversación, de diálogo, yo creo que ayudará sin excluir a ningún sector. Yo creo que el mecanismo de la exclusión en la democracia, por cualquier medio, no nos favorece a nadie. No favorece la institucionalidad, no favorece... Y podemos tener diferencias. ¿Cuántas veces hemos dicho y visto que el presidente de Estados Unidos con el presidente de la Unión Soviética han conversado con profundas diferencias, incluso en política internacional y política regional, profundas diferencias en modelos económicos, pero se sientan a conversar. No puede ser que los latinoamericanos, los paraguayos, los argentinos, todos no tengamos la capacidad de sentarnos a hablar con claridad y poner nuestras coincidencias. Yo creo que son más las coincidencias que existen entre los paraguayos y ecuatorianos que las disidencias o las diferencias que puedan muchas veces causar estas rupturas. En el caso del Ecuador, ¿usted cree que en este momento muy complejo, particularmente complejo en el ámbito político, tiene asidero el discurso de persecución política por parte de un sector, y me refiero al sector de la denominada Revolución Ciudadana, que asegura que se los está persiguiendo políticamente en este momento?
Bueno, yo creo que la justicia, lastimosamente, en todos los países, nosotros hemos procurado mucho como presidente en Paraguay de armar una justicia fuerte, autónoma, independiente, sin ninguna intromisión de ningún poder, de ninguna laya. ¿Se puede lograr eso? Yo creo que ese es el gran intento y el ideal. No es utópico el es un ideal, lastimosamente, el mundo ideal va muy lejano por el mundo real. Del mundo real. Y tenemos que analizar y partir también del mundo real, ¿verdad? Y muchas veces las diferencias son personales, otras veces son ideológicas, otras veces son de modelos, otras veces son... Y yo creo que eso se puede bajar en la mesa. Y termino un poco este capítulo, lo decía también anoche. Recuerdo cuando en el seminario estudiábamos griego, el profesor nos decía que hay una definición de diálogo. Y el diálogo dice que es la búsqueda de la verdad. Y se debe buscar una verdad que no es la tuya, ni la mía, ni la del otro, sino una verdad que emerge de todas las posiciones y que sea de todos. Y yo creo que en eso Ecuador yo creo que puede tener 4 o 5 puntos, ejes programáticos como política de Estado, de coincidencias, pero muchas veces resaltamos más las diferencias, la polémica, y eso desgasta y no construye. Aquí se habla del denominado lawfare, y usted ha venido justamente a participar esta noche, tarde y noche, en un evento asociado al lawfare. ¿Qué es el lawfare y cómo se entiende en la realidad ecuatoriana de lo que conoce en este momento Fernando Lugo? Bueno, lawfare es una palabra, me hace recordar de la iglesia, ¿no? Hace poco he visto la película Los dos papas, no sé si lo vieron por acá. Ya la vi yo. Y la renuncia de Benedicto XVI lo hace en latín. Y muchos de los cardenales no lo han entendido. Así fue. Por el latín. Ahora nos ponen una palabra en inglés. Y yo creo que muchos que no manejamos el inglés, ¿verdad? Lawfare, ¿verdad? Bueno, el lawfare hay muchas traducciones. Y hay una aplicación. Y es una herramienta. El lawfare como guerra jurídica, el lawfare como una herramienta de destitución, de encauzar a alguien, quizás la mayoría de las veces sin unas causas realmente que puedan existir. Lo que ha pasado con el ejemplo más claro es Lula. Se le acusa, se le condena a 12 años por un delito que no existió. Y yo creo que el Poder Judicial tiene que hilar fino en cualquier país del mundo, en Ecuador también, ¿verdad? Tiene que hilar fino para ser coherente a los principios del marco jurídico que rige en este país. ¿El lawfare está asociado a este concepto que se denomina la judicialización de la política? Así mismo. Viene después de la judicialización de lo social. En Paraguay había más de 3.000 líderes sociales imputados por cerrar la ruta, por pedir reivindicación, por estar haciendo huelga de hambre, fueron imputados después, ¿verdad? Y hoy le toca a la política. Pero acá hay dos cosas, y yo creo que eso es importante. Uno puede decir que hay políticos presos o presos políticos. Parece un juego de palabras. Aquí hablan de presos políticos, que por causas políticas, no por causa de delitos comunes. Y yo creo que el lawfare en América Latina aplicado a Lula, se le aplicó un delito común, de soborno, de aceptar coimas, ¿verdad? Es un delito común, que tiene todo código penal, ¿verdad? Pero preso político es otra cosa. ¿Cómo diferenciamos el político preso del preso político? Que bien anota usted y me parece muy interesante establecer estas diferencias. Pero ¿cómo diferenciamos? En Paraguay, por ejemplo, hay ahora 5 senadores que fueron destituidos. Pérdida de investidura. De ellos, uno está preso. Por una causa asociada un poco a la usura y a la presión. Él utilizaba el poder para sacar beneficios personales o de grupo. Y la justicia puede utilizar estos delitos comunes sin mirar a quién lo está haciendo, sin mirar la investidura, ni qué poder tiene. Y el preso político es aquel que por su militancia política, por sus convicciones y sus principios. En Paraguay, y aquí también, no sé, en la década del 70, el gran delito era ser comunista. No importa si era o no era, pero el gran titular, y me hizo recordar en estos días, ayer justamente, recibí un libro de Monseñor Proaño, y en agosto del 76, en Riobamba fueron apresados 17 obispos latinoamericanos, entre ellos un paraguayo, Monseñor Bugarín, que fue el vocero y el nexo de negociar con el gobierno la libertad, y ahí se le ha puesto en
En las mesas, en los pupitres de trabajo de los obispos han puesto el manifiesto comunista, elementos de la izquierda, como si fuesen ellos promotores del comunismo. Y ahí viene ese grano. Hoy no se nos acusa de comunistas, hoy se nos acusa de terroristas, de rebelión, ¿ya? De corrupción también. De corrupción también, y hay que distinguir eso. Yo creo que aquellas personas que son perseguidas por su ideología, por sus principios, por sus convicciones políticas, esos son presos políticos. El tema es que, y es una posición que en lo personal en estos micrófonos he defendido a ultranza desde siempre, siento que en el Ecuador y en la región no se respetan conceptos básicos como el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. Totalmente. O sea, no es un problema exclusivo del Ecuador, no es un problema solo de Paraguay, es un problema regional. No se respetan esos conceptos. ¿Cómo hacer para que esa lógica cambie, presidente Lugo? Mira, me está tocando el corazón. En Paraguay uno hace un ratero, un ladrón de gallina, tiene su debido proceso, y allá en Paraguay se destituyó un presidente electo democráticamente por una mayoría aplastante en 19 horas. Nadie lo puede entender. Como decías, no se respeta el debido proceso y el análisis de las causas. Pareciera algo mágico la justicia. De antemano condenado. Luego tenía que ser destituido. Antes de convocarse a la sesión, ya estaba escrito la destitución. La destitución. Sí, incluso con todos los votos. Y yo creo que la justicia en América Latina, casi en todos los países, tiene un gran déficit. En Paraguay está en el ojo de la tormenta hoy día, ¿no? La justicia, son muy pocos, pareciera que son los que pueden ser, porque las realidades cambian. Claro, por eso yo le decía que era un problema regional. Me piden que le pregunte a Fernando Lugo, expresidente paraguayo que nos visitan esta mañana, ¿los modelos políticos caducan o los electores cambian a una velocidad vertiginosa? Las dos cosas. Yo creo que hay modelos que caducan muy rápidamente, y también las exigencias, los cambios, yo decía, los cambios sociales son vertiginosos en el mundo entero. De una sociedad casi agropastoril en Paraguay pasamos a una sociedad tecnológica, y eso cambia mucho. Nosotros somos migrantes de la tecnología. Hoy los niños son ciudadanos de la tecnología, y los niños que van a la escuela son ciudadanos tecnológicos. Pero también yo creo que hay errores en la aplicación de la tecnología, porque, por ejemplo, la suspensión de las elecciones municipales ahora en República Dominicana, por errores en la aplicación de la tecnología. Entonces, para no esquivar un poquito... El voto electrónico, ¿no? Que fracasó, según estuve leyendo el fin de semana. Y que está en muy pocos países aplicado. Porque eso lo hemos discutido mucho en Paraguay. En Venezuela aplican el voto electrónico, por ejemplo. Yo creo que, sumando así, son 7 países. Creo que es la India, Venezuela, y parte en Brasil, porque para nosotros habíamos aceptado eso como ley y tenía dificultades de dónde alquilar estas urnas electrónicas para los votos electrónicos, ¿verdad? Y eran muy pocos países que lo están aplicando. De todos modos, yo creo que la ciudadanía cambia. Los principios del joven de hoy son tan diferentes de los principios que le mueven a la sociedad de la década del 70, 80, 90. Me piden que también le pregunte si Fernando Lugo hoy ve injerencia externa para los cambios que al momento enfrenta la región. Antes, ahora y seguirá bien en el futuro. ¿Hoy cree que hay una reconfiguración de fuerzas asociadas, por ejemplo, a Estados Unidos? Yo creo que sí. Yo creo que sí, y no es ninguna novedad. Yo creo que en la década del 60, 70, 80 se veía muy claramente la injerencia de Estados Unidos por diferentes programas, llámese Cuerpo de Paz, llámese USAID, llámese programas de desarrollo para los países, ¿verdad? Y veo, no hace solamente Estados Unidos, hace también los otros países. Yo lo que temo es la recolonización del continente latinoamericano. Ya fuimos colonizados demasiadas veces. ¿Por qué teme eso? Y porque América Latina tiene que tener su verdadera autonomía, su verdadera independencia. ¿Usted cree que eso no lo logramos en los últimos años? Y yo creo que todavía no. Yo creo que falta que como latinoamericano, como patria grande, como soñaba Bolívar, podamos ser un referente y un interlocutor mundial como hacen otras regiones. ¿Usted cree que en el camino, y con esto termino, presidente Lugo, cree que en el camino de esa recolonización que usted ha llamado, se circunscribe la desaparición de la UNASUR, por ejemplo? Yo estoy convencido, y mucha gente hoy reconoce,
que la destitución de Fernando Lugo ha sido también un golpe de Estado, no solamente a la persona, sino al proceso de integración latinoamericano. Lo de UNASUR, ¿cómo ve usted la desaparición de UNASUR? Y lastimosamente yo creo que está en una profunda crisis, muy debilitado, y yo creo que el sueño de una patria grande puede seguir emergiendo y eso no morirá, porque es un sueño de larga data, de nuestros próceres de la independencia, de hace 200 años. Si en 200 años se pudo renacer ahora, ¿por qué no en el futuro? Presidente Lugo, gracias por el tiempo y por estos minutos que nos ha concedido. Un gusto estar aquí, Majestad, y saludo y respeto a la audiencia. Gracias. Fernando Lugo, expresidente de Paraguay, conversando aquí en A Primera Hora. 8 de la mañana con 2 minutos. Pausa.